Si eres oyente de No es el fin del mundo, sabrás que hemos dedicado episodios a varios países. China, Marruecos, Polonia o la propia España, entre otros. También a momentos históricos importantes. Ahí tienes los capítulos sobre la Primera Guerra Mundial o el Imperio de Napoleón, por ejemplo. Pero nunca le habíamos dedicado un episodio a una milicia, un grupo armado que no es exactamente un país, pero que tiene más poder que muchos países. Esta historia mezcla lucha armada, religión, propaganda, tráfico de drogas y mucha geopolítica. Hoy en No es el fin del mundo vamos a hablar de Hezbollah. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Quizá nunca habías escuchado hablar de Hezbollah, quizás ha sido muy reciente, pero desde que empezó la guerra en la Franja de Gaza, el nuevo conflicto en la Franja de Gaza, estoy seguro de que habrás oído este nombre más de una vez. Pero ¿es tan poderoso este grupo como dicen? Exactamente cuál es su historia. Y para hablar de este tema hoy se han venido Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Hola, Fer, ¿qué tal? Aquí repitiendo después de Napoleón. Y Eduardo, ¿qué tal? Pues muy bien, Fernando. A ver si se te activa el cerebro después de las vacaciones. Pues sí, lo mojé en pintas, pero sí. Ya, que ha sido volver y que se líe en Irlanda. Pero bueno, es que tengo mala suerte, ¿eh? Hoy vamos a hablar de Hezbollah, no confundir con Hasbullah. Este es otro. También puede casi merecer un episodio. De hecho, tenemos un artículo en el Orden Mundial sobre Hasbullah. Pero no, hoy vamos a hablar de Hezbollah, que se parecen fonéticamente. Ya hemos dado algunas pistas, ¿no? de por dónde va el tema de hoy, pero precisamente ¿por qué le vamos a dedicar un episodio a Hezbollah? Pues, Fer, por dos razones principales. En primer lugar, porque es un actor muy importante en el conflicto árabo-israelí en los últimos años, hasta el punto de que podemos decir que se ha convertido, sin ninguna duda, en el principal enemigo militar que tiene Israel. Se habla mucho de Irán como el enemigo, digamos, más importante, pero en realidad, si Irán quisiera entrar en guerra con Israel, lo que haría sería lanzar a Hezbollah primero, digamos, ¿no? Como su lugarteniente. Y de hecho, había muchísimo miedo a que Hezbollah entrara en la guerra con Israel tras el ataque de Hamas, que acabas de mencionar, la guerra en la Franja de Gaza. Al final parece que se han echado atrás, menos mal, porque si no, igual se nos habría caído el pelo aquí del estrés. Sí. Pero bueno, o sea, que aquí se ha comentado en la oficina con cachondeo, pero con preocupación, esta posibilidad. Pero bueno, de todas formas, es un actor al que hay que tener muy vigilado, porque en este contexto de tensión podría implicarse y hacerlo todavía más complicado. Eso es el primer motivo. El segundo motivo, Fer, es que Hezbollah está considerada nada menos como la milicia más importante y más poderosa del mundo, que se dice pronto. Sí. Es un grupo tan fuerte y con una historia tan interesante que no podíamos dejar de dedicarle un episodio entero de nuestro podcast en No es el fin del mundo. Y luego hay un tercer elemento, un bonus track, que es que personalmente soy un friki de Líbano. Estuve allí hace unos meses viajando por el país y me encanta. Así que creo que es un tema muy chulo. Este es un capítulo Homer que Blas quería sacar. Claro, este es mi caprichito. Ha dicho esto, venga. Eduardo, no enmiendes las vacaciones de los demás cuando básicamente... Que yo soy el único que puede hablar de sus vacaciones. Claro. Y Blas está aquí hablando del Líbano. País al que vas de vacaciones, país del que tenemos que hacer un capítulo. Pero este ha sido capricho niño... de Blas. Yo quiero hablar del Líbano, de Hezbollah. Pues como, venga, como vamos a hablar de Hezbollah. Como no ha pasado nada en Oriente Próximo últimamente, no hay ninguna justificación. También te digo, menos mal que te fuiste de vacaciones hace unos meses y no en estos últimos... Y no ahora. Sí, hubiese sido complicado. De hecho, bueno, muchos occidentales tuvieron que salir de Líbano, las embajadas evacuaron a sus nacionales de allí porque en fin, no se podía estar por lo que sea, por el riesgo que había. Bueno, una de las cosas más interesantes de Hezbollah es precisamente que no son una milicia armada como tantas otras. Es decir, no pensemos solo en un grupo paramilitar, sino que abarca muchísimo más. Sí, la concepción de Hezbollah es bastante amplia y de hecho ya el nombre te da algunas pistas, porque Hezbollah significa partido de Dios, ¿no? Lo que habla de religión, pero también de política. Lo primero que hay que decir es que son un grupo árabe chií de Líbano, es decir, un pequeño país vecino de Israel, también de Siria, tendrá creo que el tamaño de Murcia, tiene el Líbano. Menos que la región de Murcia, que es la hostia. Pues es que hagámonos una idea, ¿no? El Líbano titular es la Murcia de Oriente Próximo. Podríamos decirlo, muchísimo más importante a nivel geopolítico, pero sí, a nivel de tamaño sí. Hezbollah, ¿vale?, tiene una ideología revolucionaria e islamista. Eso es otro factor importante. De hecho, se inspiran y son fieles aliados de la República Islámica de Irán, que es su principal apoyo militar y económico. También es un grupo armado muy potente, como señalaba Blas, que luego contaremos un poco más sobre eso, pero también son considerados un grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y distintos países alrededor del mundo. Israel también, que bueno, sí, por lo que sea, Israel, no se lleva bien, luego veremos por qué no se lleva bien, nada bien con Hezbollah.
Ahora ya es verdad que lo hace menos, pero también hay que entender que hace unos años Hezbollah llevó a cabo ataques terroristas muy importantes alrededor del mundo, también secuestró civiles, así que se ganaron bastante bien el apelativo de grupo terrorista, ¿no? Al mismo tiempo, también son un partido político importantísimo, ¿no? En Líbano. De hecho, fue el más votado con diferencia en las últimas elecciones. En 2022 sacaron el 20% de los votos, casi el doble que el segundo partido. Es decir, planteémonos la diferencia interna dentro de Sí, que 20% Líbano. puede parecer poco, pero en realidad el Líbano es un sistema muy atomizado. Y que Blas te lo podrá contar, allí debes de llegar y está todo lleno de banderas de Líbano. Vas Sí, a de con- Líbano, vas a- ¿no? De Hezbollah. ¿Vas a contar tú las Las anécdotas vacaciones. de las vacaciones del otro? Yo tengo un amigo que se dedicó a hacer eso una vez, contaba mis O vacaciones. sea, que ya hemos llegado a un punto de morro. Pero bueno, también por último elemento de Hezbollah es que tiene una estructura de apoyo social muy importante, ¿no? Ofrece seguridad, servicios públicos, pensiones de viudedad a la población afín y además tiene una red de medios de comunicación propios. O sea que podríamos decir que es como un Estado dentro del Estado, por así decirlo. Claro, que al hablar de grupo armado, grupo militar o milicia, eso, no nos quedemos solo en la parte militar Claro. o violenta, sino que en realidad abarca muchas patas y en realidad es una especie de amalgama de cosas muy diferentes, tanto civiles y legales como militares y terroristas. O sea, que Tal cual. Que Sí. también es lo que explica por qué tienen tantísimo poder. Es decir, si fuera No, solamente claro. un grupo armado, igual puedes ganarles en batalla y ya está. Pero están tan arraigados porque tienen ese apoyo social que mencionaba Edu y también electoral. Pero también es verdad que hay que hacer una diferencia muy importante y es que, ya lo apuntáis vosotros, Hezbollah no es el Estado libanés per se. claro. Pero tampoco es su enemigo. Digamos que funciona dentro del sistema del Estado libanés, está en el Parlamento, por ejemplo, como decía Edu, también gobierna en algunas regiones del país y al mismo tiempo también funciona de manera casi independiente del Estado libanés. Está dentro, pero está fuera, por así decir. De hecho, no todo Líbano, ni tampoco todo el Estado libanés está de acuerdo con lo que hace Hezbollah. Tienen enemigos internos también, ¿no? Pero es verdad que también las otras facciones enemigas de Hezbollah no tienen el poder suficiente como para acabar con ellos. Es decir, Claro. tienen que convivir, no les queda otra. Como si no tienen otro remedio. De hecho, luego lo contaremos, Fer, la última vez que intentaron la otra facción, las otras facciones enemigas de Hezbollah, acabar con ellos, que fue en 2008, casi provocan una guerra civil. Hubo tiros en las calles en Beirut, en la capital, o sea que fue una cosa muy seria. Lo que sí que podemos decir es que el brazo armado de Hezbollah es más poderoso incluso que el propio ejército libanés, que esto Es es muy una fuerte. locura, ¿eh? Es un grupo armado dentro del país que tiene más poder que el ejército de ese país, ¿no? Pero que a la vez no intenta controlar el Estado. Es como, bueno, yo estoy aquí, a mí mientras vosotros me Así dejéis de en paz. facto lo controlas. Claro. Sí, ya. pero van un poco a su bola. No intentan, Sí. digamos, reivindicarse como el Estado, ni tampoco asumen esa responsabilidad, por ejemplo, a nivel diplomático, ni nada. Ellos van a su bola, les importa controlar lo que controlan y que, como dice Fer, que tampoco les molesten, ¿no? De hecho, controlan buena parte del país a nivel territorial y en esas zonas prácticamente gobiernan ellos por su cuenta. Son fuertes sobre todo en tres zonas diferentes. Lo que se llama el Valle del Bekaa, que es la zona noreste, digamos, la que pega con Siria. También en la zona sur, que es tradicionalmente la zona chií y que es la que utilizan para atacar a Israel, desde allí es de donde lanzan todos sus misiles, digamos. Y luego el corazón de su poder es la mitad sur de la capital, de Beirut, que está llena de población chií que emigró del campo hace muchísimos años, que se asentó allí en esos barrios muy pobres, masificados, Claro. de gente que emigra del campo. Es la zona que se llama Dajilla, que luego mencionaremos porque es muy importante, porque es, digamos, el corazón del poder, el cuartel general de Hezbollah, por así decir. Un ejemplo muy sencillo que yo vi, por ejemplo, y que cualquier viajero puede ver si llega a Líbano por el aeropuerto de Beirut, es que si coges un taxi para ir a la ciudad, que está más al norte que el aeropuerto, digamos que atraviesas ese barrio de chiíes, que es el corazón del poder de Hezbollah, y para llegar a la ciudad hay dos grandes avenidas principales que cruzan esos barrios. ¿Sabéis cómo se llaman las calles? Es A ver. bastante loco. Una se llama Hafez al-Assad, es decir, Madre mía. el dictador de Siria, que es el padre del actual dictador de Siria, y la otra es Avenida Ayatollah Khomeini. O sea, ahí ya te da un poco Bueno. las claves, ¿no? Por lo menos van de frente. Sí, Claro, sí, vamos, se no, agradece. no se Claro, esconden. las prioridades. Y esas calles están llenas, como decía antes Edu, de banderas de Hezbollah, de carteles con las fotos de los líderes de Hezbollah o de líderes internacionales como de Khomeini, por ejemplo, carteles con las caras de los mártires que han muerto en batalla. Es decir, es toda una propaganda constante de Hezbollah en toda su zona Porque territorial, por así decirlo. Hay un halcón estadounidense, le da un síncope. No, vamos, viendo yo eso. estaba allí de turista flipando con lo que estaba viendo. Hombre, también entiendo que es una forma como de reivindicar el control de esos. Como, mira, aquí mando Hombre, yo. Si y pones pongo una foto mi- del Ayatollah Khomeini en Claro. la calle, entiendo que para reivindicar. No, bueno, yo qué sé, pero que en otras zonas a lo mejor chiíes El de. típico póster que pones en el cuarto. Efectivamente. No, pero yo qué sé, pues de Hafez el-Assad, que al final es un dirigente Merecerían muerto de un Siria. capítulo la dinastía Assad. Sí, es un temón.
Sí, cuando le dediquemos un capítulo a Siria. Es que si no acabamos haciendo capítulos de países todo el rato, nos quedamos sin países. O sea, eso es un pozo finito. También os diré que si también hacemos un capítulo de Líbano, os puedo contar en detalle que esto pasa también en zonas que no son chiíes. Por ejemplo, las zonas cristianas está lleno de vírgenes, de santos, de cruces, de caras de Cristo. O sea, es una cosa... Cada uno reivindica su identidad como puede, ¿sabes? No. En una acera vírgenes, en la otra el Ayatollah Khomeini. Bueno, pero es que en el fondo representa un poco el Líbano. Claro, eso. Y en la zona suní, eso ya fue lo que me dejó loquísimo, fotos de Saddam Hussein. Bueno, A tope. Es ecléctico. Les va un poquito todo. Claro, el bacismo, es que... Bueno, Sí. vamos a seguir. Has apuntado que la capacidad militar que tiene Hezbollah, que es muy conocida, sobre todo que diría que incluso es de los pocos que consiguen achantar un poco a Israel, de decir, de meterle cierto respeto en el cuerpo, de decir, bueno, con esta gente me puedo pegar, pero no va a ser una pelea agradable. Se lo tienen que pensar, ¿no? Eso tienen que sentarse a reflexionar sobre ellos. A ver, lo importante es que no hay un ranking de milicias como en las ligas de fútbol, ¿no? Claro. ¿Sabes? Pero la afirmación que ha planteado Blas sí que tiene sentido. Es decir, Hezbollah tiene una fuerza aproximada de entre 50.000, 100.000 hombres, es decir, es fuerte. Está bien. Y según el CSIS, el Centro de Estudios de Seguridad y Estrategia, que es un think tank estadounidense referencia en la materia, Hezbollah es el actor no estatal mejor armado del mundo. Cuenta con un amplio y diverso arsenal de cohetes, misiles balísticos, antiaéreos, antitanques, antibuques, es decir, sus misiles llegan prácticamente al territorio israelí en estos meses. A todo el territorio, cubren todo el país. Claro. Y en estos últimos meses hemos visto cómo se estaba muy pendiente de qué lanzamientos iba a haber por parte de Hezbollah. De hecho, se estima que su arsenal está en torno a 150.000 misiles y no son precisamente petardos caseros como estos de Hamas. No los han hecho con tubos de PVC. No son falleros. No, porque además, ¿qué ocurre? Que cuentan con el apoyo claro de Irán y de Siria, ¿no? Que son quienes le proporcionan dinero, armamento, apoyo diplomático, incluso formación en sus cuadros militares. Y quizá lo más importante es que son un grupo con experiencia militar, porque ya han luchado contra Israel varias veces, que luego lo repasaremos, y de hecho son quizá el único actor árabe, incluyendo a estados, que ha librado guerras contra Israel y ha salido bien parado, que para mí eso es una de las cosas más significativas. Tiene mérito, como ya vimos en el episodio del conflicto árabe-israelí. Claro, porque quizá no ganó. Oye, vale, yo no te he ganado, pero desde luego tampoco perdió, ¿no? Y eso es una cosa que Siria, Egipto o Jordania no pueden decir. No, está claro que Hezbollah es un actor muy potente, que ya tienes que ser poderoso para que precisamente a Israel le genere ese cierto respeto, era lo que hablábamos. Luego creo que es interesante que hablemos o detallemos un poco más las guerras entre Israel y Hezbollah, pero la pregunta que me hago ahora mismo, y que quizás se están haciendo quienes nos estén escuchando o viendo en YouTube, es cómo ha conseguido un grupo así convertirse en una fuerza tan poderosa, sobre todo sabiendo que nace en Líbano, parte de Líbano, que es un país no muy rico. Ha tenido sus momentos de esplendor, pero lleva bastante tiempo en franca decadencia, es muy pequeño, tampoco tiene mucha población. Es decir, ¿cómo sale alguien tan poderoso de un sitio tan poco poderoso? Pues hay yo diría que hay dos factores clave. Primero, la relación con Irán. Hezbollah surge inspirada y apoyada por la República Islámica de Irán. Y el otro es el rechazo a Israel y Occidente. Y es que Hezbollah nace con el claro objetivo de luchar contra Israel, la destrucción del Estado de Israel, que de hecho ni lo reconocen, de Israel, el enemigo sionista, por así decirlo. Pero para entender esto, primero hay que dar un poco de contexto, ¿vale? Líbano, como tú decías, es un país pequeño, como decíamos, la región de Murcia más o menos, para tener un poco un marco... Una referencia geográfica. Claro, alguna vez un episodio sobre la región de Murcia y su geopolítica. A lo mejor algún día hacemos la geopolítica de Murcia, que también nos escucha mucha gente desde Murcia. Y fue espectacular la vez que yo fui a dar allí una conferencia en representación del orden mundial. Comí de puta madre y me flipó Murcia. Pero bueno, ¿tú te comiste la hoja del limón de...? No probé los paparajotes. No había en pero el Murcia es muy bonito y se come genial. Es espectacular, a mí me flipó. Sí. La catedral de Murcia es magnífica. Pero bueno, volviendo al Líbano, a la Murcia del Levante, crucemos el Mediterráneo, sí. Una de las razones también para entender el surgimiento de Hezbollah es que es muy complejo el Líbano. Hay reconocidas 18 comunidades religiosas distintas, ¿vale? Una de las más numerosas son los musulmanes chiíes, que representan entre el 30 y 40% de los libaneses, sí. Pero históricamente siempre han sido la clase más baja y oprimida, ¿no? La mayoría son campesinos, como mencionaba Blas, que habían emigrado a la capital, población que vive en el campo y han
se han hacinado en barrios pobres de la periferia de zonas como el sur de Sí, lo que Beirut. decía Blas de la inmigración rural a la ciudad, Claro, que sí. se sienten en barrios periféricos. Económicamente y demás. no era una masa grande, pero no una masa potente a Ya, nivel económico. ya. ¿no? No tenían acceso a ese poder político que el Líbano siempre ha estado en manos de los cristianos maronitas, Sí. que esta rama antes, que era la mayoritaria antiguamente, también es la más rica y la que históricamente ha gobernado el país. Pero claro, esto no podía ser siempre así, ¿no? Porque antes, tarde o temprano, tenía que surgir un movimiento que capitalizara todo ese hartazgo y esos deseos de los chiíes de reclamar sus derechos. Claro, y ¿sabes? que quiere equilibrar un poco la balanza política que en Líbano siempre ha sido como muy Sí, muy- difícil de exactamente. equilibrar. Eso es. Y en este contexto es cuando surge, en el año 1974, lo que se llamó el Movimiento de los Desposeídos, que el nombre ya te dice un poco de qué va el rollo. Sí. Lo funda un tal Musa al-Sard. Menciono este nombre porque es crucial. Este señor proviene de una importantísima familia de Oriente Próximo que básicamente descienden del séptimo imán de los chiíes, o sea, vienen de todo el pedigrí, digamos, de la religión en la región, y también descienden a través de ese imán chií del mismo profeta Mahoma, o sea, es que tienen Sí. totalmente la Esta conexión. ¿no? historia, disclaimer, la contamos en el Leo Me Explica de los suníes y Sí, los es chiíes. verdad. De la Toda la división. historia del cisma del Islam, de dónde surgen los suníes, de dónde surgen los chiíes, y si tienes curiosidad, luego póntelo y así te queda más claro. La cosa es que esta familia de Al-Sard es, como digo, muy relevante a todo, a nivel regional incluso. Han dado, por ejemplo, un primer ministro en Irak en los años 40. El actual líder de una de las facciones más importantes en este país, en Irak, también es pariente de este tío que fundó la facción en Líbano. Es decir, es gente muy influyente en toda la región. Y el caso es que Sard, que en aquel momento era un clérigo y tenía una gran ambición de reforma social, y con ese pedigrí además, pues, digamos, familiar, no tarda en convertirse en todo el líder, digamos, principal de los chiíes en Líbano. Funda, como os digo, el movimiento en el año 74 y es justo antes, por cierto, de que empiece la guerra civil en el Líbano en el año 75. Buen timing, ¿eh? Ahí buscó el momento oportuno, No ¿no? vio venir. ¿Qué ocurre? Que Sard tampoco tuvo mucho tiempo de verlo crecer este movimiento porque se convirtió prontísimo en un mártir. Viaja a Libia en el 78, 4 años después de montar el movimiento, invitado por el coronel Gaddafi, que ya gobernaba en ese país, Sí. y desaparece sospechosamente en ese viaje, no se sabe muy bien por qué. Todo apunta a que Gaddafi ordenó ejecutarle, debe ser que se enfadaron en alguna cena que tuvieron allí. Joder, Y le con pegó 2 Gaddafi. tiros, o sea, tal cual. Eso es lo Madre que mía. no se sabe a ciencia cierta, pero es la teoría más lógica, ¿no? Una cena más cara. Ya. Fíjate, vas a Madre invitado y te pegan. Qué anfitrión. El Y caso, acabas es, en el desierto. ahí. el caso es que se convierte en un icono para los chiíes en Líbano y también en toda la región. Y de hecho puedes ver su foto, antes que decíamos, ¿no? Fotos de Khomeini. Lamani, sí. También ves fotos de este señor Es en todas verdad, partes. Las llevan en las manifestaciones, ¿eh? Sí, Ya. o por las carreteras, vas por la carretera y en la mediana hay fotos de este tío, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, ¿os acordáis que antes mencionaba 2 avenidas que cruzan Sí. Beirut de norte a sur? La avenida Assad y la avenida Khomeini. Bueno, pues la avenida que cruza perpendicularmente a esta se llama Musa al-Sard. O sea, de Ah, nuevo, el amigo. simbolismo. Significativo, iba a decir, en plan, Otra los vez. une. Claro, el caso es que sea como sea, cuando Saad ya ha muerto, para entonces ya ha estallado la guerra civil en Líbano, que va a ser realmente lo que dé el empujón principal a este movimiento de los chiíes en el país. Este momento tenía que llegar, digo el de la guerra civil de Líbano, porque al El final- meloncito. Sí, es una de las cosas fundamentales en muchas situaciones históricas de Oriente Próximo. También la guerra civil de Líbano sale en la segunda parte del episodio que le dedicamos al conflicto árabe-israelí, o sea que hay muchos temas que se cruzan. Pero ¿qué pasa en la guerra de Líbano? Y también porque es importante para conocer ese surgimiento de Hezbollah como grupo armado. Pues a ver, en resumen, y voy a simplificarlo mucho, ¿vale? En 1975 estalla la guerra civil Sí. de Líbano porque los cristianos, la clase alta y dominante del país, tenía miedo de perder el poder con la llegada de cientos de refugiados palestinos, incluido miles de milicianos de la OLP, ¿no? Que estaban usando el Líbano. La resistencia palestina. Exactamente, que estaban usando el Líbano como base de operaciones para atacar a Israel. Mm. Así que estalla la guerra. Primero es una guerra civil, que es complicadísima, con muchas facciones, que cambian cambian de bando Todo el rato, sí, ¿no? Y las constantemente. alianzas, sí. Hoy no toca extendernos en esto, que podríamos hacer otro capi. Cuando No, hagamos el hombre, de la historia del Líbano, eso es, ahí eso lo es. contamos. El caso es que en el 82 Israel aprovecha todo este lío para invadir Líbano y echar de allí al OLP, que esto lo contasteis en el capítulo. Lo consigue tras una campaña de sangre y fuego, y sobre eso, pues que se me vayan a leerlo tranquilamente, o sea, a escuchar el capítulo, que profundizáis ahí. El caso es que cuando Israel consigue echar a los milicianos palestinos, ¿qué otra facción de musulmanes oprimidos, pobres, puede coger el testigo de la resistencia para seguir luchando contra Israel y sus aliados? Los chiíes. Ahí Hezbollah surge y pronto se convierte en la principal facción chií y anti-israelí del país, del Líbano. Y luego, claro, entiendo que
que Hezbollah no es la única facción de los chiíes, es decir, al final tú has dicho que son entre un 30-40% de la población, Sí. entonces tendrán una representación política más o menos variada. Hezbollah no será una especie de monopolio del chiismo libanés, sino entiendo que habrá otros grupos que a lo mejor no se llevan bien con Hezbollah. Sí, está muy bien que saques esto, Fer, porque hay un grupo importantísimo que además es previo a Hezbollah y entonces hablar de él nos ayuda mucho a entender la cronología y de dónde venimos, ¿no? Claro. Que es Amal. Amal es el primer partido que surge de ese movimiento que crea Musa al-Sadr, que antes mencionábamos, y durante unos años lideró a los chiíes en la guerra civil y la lucha contra Israel. Es decir, al principio sí que agrupaba a todos los chiíes. ¿Cuál es el problema? Que Amal enseguida se rompe porque sus líderes, una vez que muere Musa al-Sadr en aquel viaje tan terrible a Libia, En la boda roja. que desaparece en Libia de excursión, los líderes de Amal no son religiosos. De hecho, son más bien nacionalistas, pero laicos, y, ojito al giro, son antipalestinos. Es decir, Olé. no les mola nada Claro. que esté Israel en el país, pero tampoco les mola nada que estén los palestinos porque sienten que la presencia de los palestinos y de la OLP en Líbano es un problema para los chiíes. De alguna forma les está desplazando, les perjudica, ¿no? Bueno, y sobre todo también si Israel para echar a esos palestinos tiene que entrar en el país, bombardearles, Claro. oye, que me están Entonces decían, bombardeando a mí. oye, yo genial con que seáis palestinos, pero iros de mi país, quiero tener un país en paz, ¿no? Claro. Entonces, incluso se llegan a enfrentar con las armas con los palestinos en la llamada Guerra de los Campos, Sí. que básicamente Amal asedia los campos de refugiados palestinos en Líbano, en una derivada de la Guerra Civil de Líbano, que como decía Edu, es complejísima. Pero bueno, el caso es que todo esto, esta deriva, digamos, nacionalista, laica y antipalestina, iba claramente en contra de lo que proponía la facción más religiosa de Amal, para quien sabía, digamos, tres cosas que eran irrenunciables. En primer lugar, el único y gran enemigo es Israel. Segundo lugar, no podemos estar dándonos hostias con nuestros hermanos palestinos, hay que mantener la unidad de los musulmanes y de los oprimidos en contra de Israel. Y el tercer punto, el objetivo final siempre va a ser establecer un Estado religioso, teocrático, islamista, ¿no? Y los de Amal eran laicos en ese sentido. Sí, que ¿no? al final, a lo mejor esa diferencia era un poco matiz y es como, oye, chavales, vamos a centrarnos, vamos a derrotar a Israel y luego ya A mí me resolvemos lo recuerda un nuestro. poco la OLP Hamas, ¿sabes? Amal, Claro. Hezbollah, me Es un recuerda poco a lo esa- mismo. esa idea. La cosa es que empiezan siendo compañeros de armas, hermanos, digamos, están en el mismo partido, pero en ese momento la diferencia es tan evidente, es tan grande, a pesar de lo que dice Fer, que es una cosa, parece un matiz, pero cada vez es más grave, que la facción crítica religiosa dentro de Amal abandona a Amal en el año 82 y funda Hezbollah. Y aquí es donde ya hemos llegado al punto al que queríamos llegar, ¿no? Claro. Uno de ellos, por cierto, era Hassan Nasrallah, que es el actual líder de Hezbollah, que tenía entonces solamente 22 años, ojo, pero ya era una figura muy importante en ascenso en el partido. Y, por cierto, también otra cosa interesante es que Amal sigue existiendo. Es un partido político que también funciona Está por allí. en el contexto libanés, pero es un partido político mucho menos importante que Hezbollah y, de hecho, en general ya no se opone a ellos, prácticamente votan con Hezbollah en todo lo que Hezbollah propone. Ha salido también otro nombre del que no hemos desarrollado todavía nada, vamos a eso ahora, que es Irán. Porque eso, ya decía, al principio hemos dicho que Irán apoya a Hezbollah desde la fundación, estamos eso en los años 80 a principios, y imagino que este rollito de Amal de ser laicos y pelear con los palestinos, a Khomeini, que venía de ganar la revolución iraní, no le mola nada. O sea, que entiendo que dirá, pues vamos a apoyar esta facción que es más de nuestro rollo. Eso es, Fer. El papel de Irán es imprescindible, eso no se puede exagerar, para entender Hezbollah. De hecho, casi podría decirse que Irán crea a Hezbollah, porque Khomeini es la mano que mueve los hilos y que da las órdenes desde Teherán para que los líderes chiíes de Líbano monten toda esta historia, ¿no? Ya. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues para empezar, uno de los fundadores de Hezbollah es en realidad un clérigo iraní, es un pupilo de Khomeini, a quien Khomeini manda al Líbano y que estaba allí luchando contra los israelíes y también actuando como enlace contra Irán. O sea que ya desde el principio hay gente... Está la mano de Irán detrás. La mano en derecha esto. de Irán está allí metida, ¿no? También, además, se manda desde el principio a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní para entrenar a los milicianos de Hezbollah. Es decir, que también a nivel militar la inspiración y la ayuda es directa. Sí. Otra cosa también interesante es que Khomeini también nombra a altos cargos de Hezbollah al principio y toma decisiones importantes sobre la orientación política o militar del grupo. Es decir, es casi como si fuera el jefe, digamos, ¿no? Bueno, es que es casi una extensión, le estás pintando de Sí, una es como si extensión fuera paramilitar. una especie de franquicia, Es un digamos, grupo, ¿no? claro. Y de hecho, Hezbollah considera oficialmente el ayatolá de Irán, ya sea Khomeini o luego su sucesor, Jamenei, o cuando muera, pues el que venga después, Claro. el líder espiritual y político de la revolución chií, es decir, aquel al que Hezbollah también debe obediencia, aunque sea alguien extranjero que iba en otro país. Khomeini incluso escoge el nombre de Hezbollah, porque no se ponían de acuerdo los libaneses en cómo tenía que llamarse el partido, Pero bueno. y entonces él se fue al Corán, encontró un verso que le gustó, que es he aquí el partido de Dios, los victoriosos, y de ahí viene el partido de Dios, que es el nombre de Hezbollah. Dijo, guay, de acá, el partido de Dios, para
momento. Esto suena bien, es potente, ¿no? Exactamente. Ya ves claro. que no era un mero Sí, sí. apoyo, es prácticamente dirección directa de Khomeini Y- en Hezbollah. De hecho, que además estamos en este mes, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, se ha visto mucho, toda la ideología de Khomeini se plasma en el manifiesto fundacional de Hezbollah, porque se han movido bastante con todo este resurgir del conflicto en Oriente Próximo. El manifiesto dice que la nueva organización tendrá dos objetivos irrenunciables: establecer un orden islámico en Líbano, inspirado en la República Islámica de Irán, y combatir a Israel, al que, como os decía antes, no se reconoce, se le llama el mal absoluto, es el enemigo principal, y la yihad contra Israel era un deber religioso. Esto es una cita textual del manifiesto, es que se dice así. Sí, o sea, Mal tal cual. absoluto, deber religioso a por ellos. O sea, Y hace mucha referencia a eso, al enemigo sionista, todo en esa línea. ¿Qué busca Khomeini con todo esto? Sus intereses, Fer, son claros. Lleva muy poquitos años en el poder, Claro. la revolución iraní solo tiene 3 años, a él le interesa exportar ese modelo teocrático allá donde pueda, y Líbano es una opción obvia porque está muy cerca de Israel, vive un vacío de poder que se puede aprovechar y tiene una gran población chií, como hemos y dicho. aquí hay una lectura muy interesante que también nos trae la actualidad, que es lo que se llama la mira en una chií, Justo. que Sí. es ese proyecto, digamos, geopolítico de Irán de expandir su influencia haciendo una especie de media luna con Irán en el centro, que también se mueve luego a Irak, a Siria, al Líbano y luego también al Golfo Pérsico y a Yemen, que es ahora mismo lo que vemos, ese eje de resistencia de aliados de Irán que tememos que puedan entrar en guerra con Israel si Además, la, entiendo que la tampoco tensión había escala. muchas opciones. Quiero decir, ya hemos visto, por ejemplo, en lo que me explica aquel, que los chiíes son una minoría muy minoritaria dentro del Islam. Entonces, claro, al final, si tú eres Irán y quieres apoyar a partidarios tuyos repartidos por el mundo islámico, pues no tienes mucho margen, porque tenemos los hutíes en Yemen, un poquito Siria, los al-Assad en Sí, Siria, Irak, Hezbollah, algunos claro, grupos Irak un poquito, pero ya minoritarios. está. El problema es que en aquel momento en Irak gobernaba Saddam Hussein, que era el archienemigo de Khomeini, Claro, que luego un había una yihadista guerra. con- Efectivamente, ¿sabes? que luego, si no ya, había entrado en guerra, bueno, de hecho entra en guerra en el 80, En el Claro, con- 80. pero con Irán hasta el este 88. movimiento le permitió a Khomeini aliarse con la Siria de los Assad, que no es un régimen religioso, pero sí que tienen enemigos comunes. Bueno, es pues la como- antítesis del nacionalismo árabe. Claro, pero tiene enemigos comunes, pues como Occidente, Israel, el Sí, Irak sí. de Saddam. Así que Siria, un poco de rebote, se convertirá, que lo hemos visto ya hoy en día, en otro gran padrino y aliado de Hezbollah, y todavía de hecho sigue siéndolo. O sea que tenemos a Khomeini creando, apoyando, en definitiva, impulsando la creación de Hezbollah. También estamos en plena guerra civil libanesa para luchar eso contra Israel y Occidente. ¿Y cómo les va con eso? Es decir, ¿cómo son los primeros años de Hezbollah? Pues mira, de hecho los propios líderes de Hezbollah reconocen que si uno de los padres de la organización fue Irán, el otro fue Israel. Y a mí esto me parece bastante, es muy tricky, porque sin pretenderlo, al provocar esta reacción con su invasión en el Líbano, crearon el grupo, ¿no? Hicieron que Sí, surgiera. le legitimaron o les dieron un sentido de existir. Es que Eso el es. propio Hassan Nasrallah lo dijo. Si el enemigo, refiriéndose a Israel, Ah. no hubiera invadido el Líbano, tengo dudas de que Hezbollah hubiera siquiera nacido. Claro, De no, todas no, for- es muy claro. Claro, es que es así, es un poco provocar la reacción, ¿no? Lo que decíais vosotros. No obstante, el primer gran éxito de Hezbollah no es contra Israel, eso es una cosa que se nos ha olvidado, es una historia un poco lejana, pero es muy interesante, sino contra Occidente directamente. Ellos pelean contra Occidente de forma directa. Y esto es así porque se habían movilizado tropas internacionales en Líbano en agosto del 82, un poco para Sí. hacer de fuerza de interposición de paz entre Israel y los libaneses para evitar que la guerra fuera escalando. ¿Qué ocurre? Que el problema es que esa fuerza internacional en realidad estaba compuesta solamente por estadounidenses, británicos, franceses e italianos, es decir, eran todos occidentales. Y a ojo, y además 3 países coloniales muy Sí, o sea, polémicos. no eran las mejores elecciones para mandar una fuerza de paz en interposición Oriente Próximo. Exactamente. Lo que ocurre es que desde el principio la gente que está en contra de Israel lo que ve es que les han mandado una fuerza occidental para apoyar a Israel. Es Claro. decir, les ven como enemigos, no como neutrales, Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces, el bautismo de fuego de Hezbollah básicamente son 2 atentados suicidas masivos, increíbles desde luego en aquel contexto, ahora ya es como más habitual, pero en aquel contexto era una cosa muy nueva, contra intereses estadounidenses en Líbano, que fue lo que Hezbollah llamó su primer castigo a Estados Unidos de los muchos que querrían hacerle, ¿no? En primer lugar, lo que hicieron fue hacer estallar una furgoneta bomba contra la embajada estadounidense en Beirut, nada menos, en abril del 83, dejando 63 muertos. De hecho, este es el primer ataque de este estilo contra una embajada estadounidense en cualquier lugar del mundo. Es una Es cosa que eso bastante- iba a decir que me suena que este ataque es el primer atentado suicida que se utiliza o sea,
con motivaciones yihadistas, podemos decir. Yo recuerdo que Blas y yo en la carrera estudiábamos terrorismo como asignatura y esto se mencionaba, cómo esto posteriormente inspiró mucho a los ataques que vimos de Al-Qaeda en Kenia, Claro. contra las embajadas. Estos abrieron un poco la lata y los otros dijeron, que esto se puede hacer y funciona, pues mira, lo voy a usar yo también. Creo que no es el primero, pero vamos, debe ser el segundo o el tercero, están ahí. Y es justo lo que decís, que empezó, digamos, a impulsar esta idea de igual un tío con un coche bomba puede hacer muchísimo más daño de lo que podría hacer alguien sin suicidarse, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en vista de que Estados Unidos no se iba, a pesar de este bombazo que les han puesto, organizan un segundo bombazo todavía más grande, un segundo atentado en septiembre, o sea, muy poco después del atentado de abril. Este es el ataque a los barracones de Beirut, que se considera una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. O sea, es una cosa loquísima lo que hacen allí. Lanzan un camión bomba, nada menos, cargado de explosivos, contra unos barracones militares estadounidenses, donde estaban los marines allí alojados, y murieron nada menos que 214 personas, marines estadounidenses. Además, también lanzaron otro atentado simultáneo a la misma hora, en el mismo minuto, contra otro barracón francés que también dejó 58 soldados franceses muertos. Jolín. Es tremendo, ¿eh? Todo eso en cuestión de 3 meses, 4 meses. Yo venía pensando, porque mi mente funciona de manera particular, la fijación que tiene Beirut con las explosiones heavies. Porque luego tendremos la de 2010 y no sé cuándo. 2020 creo que es. Que pegó otro zurriagazo impresionante. Vamos, que si no superó la del atentado poco le falta, porque esa detonación fue una salvajada. Probablemente. Pero bueno, para que os hagáis una idea, para ese momento, el shock que supone que en cuestión de 3 meses tú andas ahí unas fuerzas que tú piensas que son de paz, aunque en realidad está más o menos apoyando a Israel más que otra cosa. Lo estaban. Y te responden de esa manera tan loca, ¿no? ¿Qué hace Ronald Reagan, que entonces era presidente de Estados Unidos? Pues responde muy estilo Reagan, que es lo primero que hace es multiplicar el apoyo militar a Israel. Por si hacía falta alguna excusa para que ellos pensaran que tú eras pro-israelí, lo que haces es poner más apoyo. Claro, exactamente. Claro. También hacen otra cosa muy interesante y precursora, que es los primeros ataques aéreos contra objetivos, creo que es en Siria o en Líbano, objetivos enemigos de Estados Unidos. Es la primera vez que Estados Unidos bombardea a un enemigo con aviones en la región. Yo creo que también en el libro de Palestina de Rashid, no me acuerdo el nombre ahora. Halidi creo que es. Sí. Que se dispara. El de Capitán Swing, que lo sí, dices. está muy bien. Que se dispara desde barcos a las también. montañas de detrás de Beirut, por así decirlo. Pues he dicho aviones, a lo mejor era barcos. No, o a lo mejor era todo a la vez. De Reagan me creo que lo combinará todo. Siendo Reagan, es como, mira, si un B-52 estaba por ahí soltándoles de todo, pues también. Lo curioso es que es la primera vez que pasa. Es decir, que en pocos meses hemos tenido el primer atentado suicida, el primer atentado contra una embajada estadounidense, el primer bombardeo estadounidense en la región, y al final Estados Unidos se da cuenta de que nunca van a poder ganar esta guerra a menos que se metan de lleno a fondo, en plan Vietnam, y claro, no tenían ninguna gana de hacer un segundo Vietnam en Líbano, ¿no? Con el follón que es aquel país. Así que al final se acaban retirando en marzo del 84. O sea, entiendo que es la primera retirada de Estados Unidos de un país de Oriente Próximo, luego ya vendrían Irak, luego vendría Afganistán, que todo eso lo hemos vivido en los últimos años, por así decirlo, pero bueno, que parece que el Líbano trajo como muchas cosas encima de la mesa, muchas novedades, lo que decía Blas, de cómo empezaba a ir el mundo por ciertos derroteros. Líbano y sobre todo Hezbollah, que es el que ha organizado todo eso. O sea, es un grupo recién nacido. Al César lo que es del César. Claro, pero que era un grupo recién nacido, que era todavía bastante desconocido en Occidente, pero de golpe ganaron una enorme legitimidad a nivel internacional, sí. ¿no? Y a partir de ese momento, de hecho, se dedicarán a luchar contra Israel usando tácticas de guerrilla, atentados como los que comentaba Blas y demás, de hecho secuestros también, sí. Hasta que consiguen su primera gran victoria en 1985, que esta es otra fecha importante, que es básicamente cuando Israel se retiró de Beirut, que la había invadido y ocupado en el 82, y se quedan solo con esa porción al sur del país como ese territorio colchón, una zona segura, ¿no? En paralelo se estaba desarrollando la guerra civil, y de hecho continuará unos años más. Libanesa, la libanesa. 90, ¿no? Algo así. Justo, pero ¿qué pasa? Que Hezbollah irá poco a poco ganando más peso y poder. Ya no solo será la principal facción chií, es también la principal facción que lucha contra Israel y contra Occidente en el Líbano y básicamente en todo el mundo árabe, ¿no? Entonces se van convirtiendo poco a poco en ese símbolo de resistencia que tenemos hoy en día. Que, por cierto, todo esto, todos mencionamos secuestros, Edu, es justamente en esta época en la que Hezbollah empieza a hacer esto de forma sostenida y regular, secuestran a civiles occidentales. En un principio la idea era intercambiarlos por otros pesos o lo que sea, pero también es verdad que algunos de ellos los ejecutan pensando que a lo mejor son espías. Nunca esto, hay que decirlo claro, nunca fue el centro de sus actividades. Su centro era luchar contra Israel, como decía Edu antes, con tácticas de guerrilla, etcétera. Pero sí que llamó mucho la atención internacional porque, claro, secuestraron a casi 90 personas occidentales, ¿no? Sobre todo estadounidenses, franceses y británicos.
Y luego también, esto es interesante, también secuestraron y mataron a judíos libaneses. Aunque eran libaneses, por el hecho de ser judíos se les asociaba con Israel y básicamente se les secuestraba y se les ejecutaba. Una cosa que tampoco era rara en el contexto de la guerra civil del Líbano, lo hacían todas las facciones, pero eso tampoco quita gravedad a que lo hiciera les Hezbollah. hacía también lo que hablábamos antes, ¿no? Merecedores evidentes de la etiqueta de grupo terrorista o grupo criminal, porque al final, claro, si vas organizando atentados, te vas cargando gente secuestrada, o sea, es como, tío. 100%. Claro. Y aquí, por cierto, quería recomendar un libro. Mira, tenemos la primera recomendación. La primera del día. que es este libro, Beware the Small States, de David Hirst. Acerco a la cámara. Sí, Mira, gracias. Solamente está en inglés, pero creo que se puede encontrar en España por internet, seguramente se podrá comprar. No tenemos más hoy aquí traídos, ¿no? Yo no tengo Voy a más. poner así de pie. Venga, a ver si no se te cae, porque es de tapa blanda y eso no se cae. Son muy peligrosos. Te nombramos encargado de la protección Ingeniero. del libro. Hasta, mira, abierto así. Ingeniero de libros. Hala. Básicamente este libro es un repaso de la historia del siglo XX del Líbano. A mí me flipó. Es verdad que, como os decía al principio, soy muy friki de esto y cuando me fui de viaje me lo metí. Es tochete, Blas, pero es el libro del que he sacado la información para este podcast, para este programa, y está súper bien resumida la historia del país. Muy compleja, pero muy chula. Habrá que leerlo, Fernando. Sí. Pero bueno, hay cola. Venimos de leer sobre la Primera Guerra Mundial, sobre Napoleón. Necesito una novelita. Teo va al campo. Claro. Bueno, yo, por volver un poco a lo que estábamos contando, el caso es que para cuando la guerra civil libanesa termina en 1990, Israel todavía controlaba el sur del Líbano, que eso sí es muy importante, porque también hay que entender que el único actor con verdadera capacidad para luchar contra Israel en ese momento es Hezbollah, en un país arrasado por la guerra porque civil. Egipto ya ha firmado la paz, Jordania estará a punto, Claro, los países árabes decían, yo paso de pegarme más con Israel que siempre me ganan. Y dentro del Líbano el país había pasado por una guerra civil tremenda, pero Hezbollah consigue mantenerse. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hezbollah se gana el derecho a ser la única milicia libanesa, el único grupo armado de los muchísimos que ha habido en toda la guerra en poder conservar las armas dentro del Líbano. ¿Qué pasa? Hezbollah ya no es una milicia dentro de esas marañas de milicias en una guerra civil. Ahora es la única milicia que defiende el Líbano entero de un invasor extranjero que sigue teniendo presencia en el país, ¿no? En los 90 Hezbollah siguió luchando una larga guerra de desgaste con Israel gracias al apoyo de Irán y Siria, usando, como hemos mencionado antes, todas esas tácticas de guerrilla, distintos atentados, etc. Hasta que en el año 2000 Israel, cansado de tantos soldados muertos, de ese Vietnam, ¿no?, que no se puede pequeño ganar, Vietnam, claro, se retira del Líbano. Sí. Pensemos en el simbolismo que tiene eso para todo el mundo árabe-islámico. Es decir, todo lo que había hecho Hezbollah, una simple milicia, ha sido la única fuerza árabe que ha conseguido expulsar de su territorio a la potencia israelí. Es que es muy bestia. Tenía mérito. Y claro, sobre todo eso, después de todas las guerras árabe-israelíes y demás. Y la OLP y tal. Con unos países árabes que estaban, miraban para otro lado, que ya pasaban un poco, ¿no? El auge de popularidad y legitimidad para Hezbollah es enorme en el Líbano, pero también en el mundo árabe. Incluso también entre algunos cristianos libaneses, ¿no? Ese momento, esa victoria, es el momento clave que explica cómo estamos ahora mismo en el país y cómo está Hezbollah dentro de Oriente Próximo. Claro. Tú estabas tan tranquilo, además, porque no hemos hecho momento mercadillo, así que creo que va a ir tocando. Hola. Sí, de repente, ¿no? Ha sido como muy aleatorio ahora. Soy un ninja, chaval, un ninja de las ondas. Entonces, ahora tenemos la maravillosa libreta del orden mundial que te puedes llevar ahora para casa, porque te la mandamos si vives en España. Y con el código podcast, además, te damos un 10% de descuento. Para tomar nota de toda la información que tienen aquí. Efectivamente, o todas nuestras recomendaciones. O sea que si te gusta el trabajo que hacemos, si quieres apoyarnos, algo que te pedimos encarecidamente, porque al final la sostenibilidad de este medio pues depende en buena medida de que suscriptores... Fernando no puede regalar regalos de Reyes a nadie. Eso es. Se acabaron los polvorones en la oficina. Se acabaron los polvorones. Aquí pan duro y agua. Entonces, si quieres apoyarnos, si te gusta el trabajo, pues te pedimos eso, que te suscribas, porque a nosotros nos ayudas muchísimo. Entonces te llevas esta libretilla y un 10% de descuento con el código podcast. Esto es No es el fin del mundo. Veníamos hablando un poco de ya cómo Hezbollah se convierte en el gran champion. Sí, en el actor principal. Eso es, del mundo árabe islámico a la hora de luchar contra Israel.
Pero claro, eso a Israel le da cierta razón en el argumento de porque ahora, bueno, como que le da un sentido, ¿no? Lo que decía Nasrallah bueno, que al final le convierte en un auténtico actor muy, muy potente en la región, en la única gran fuerza en el Líbano, porque claro, el ejército libanés son 4 y el del tambor, o sea, es que nunca ha sido potente. Entonces, fueron un poco también como un sparring para su mayor enemigo. Tú fíjate en el girito, que al final Israel sea responsable sin quererlo de crear a su peor enemigo, ¿no? De alguna forma. Y de hecho, en 2006, unos años más tarde, Israel y Hezbollah vuelven a entrar en guerra. Esa guerra apenas duró un mes, fue mucho más corta que la guerra civil y desde luego también que la guerra entre Hezbollah e Israel de los años 90, y tampoco tuvo un ganador claro, pero de nuevo eso ya es en sí mismo un titular muy importante para Hezbollah, porque si Israel no es capaz de derrotar a una milicia libanesa, claro, pues es que lo que estás diciendo es que Hezbollah es capaz de aguantarle el pulso a Israel, que es mucho más fuerte. Claro, que para ellos no perder ya es ganar, en el sentido de claro, que si no te aplastan, ya has ganado, claro, a Israel. Y recordemos, también lo contamos aquí en el episodio sobre el conflicto arabo-israelí, que aquella guerra provocó años después la caída del gobierno israelí. Sí. O sea, supuso en ese sentido un gran revulsivo y de nuevo un reforzamiento de la legitimidad de Hezbollah, ¿no? Y aquí hay que recordar una cosa, y es que la sociedad árabe siente un enorme rechazo hacia Israel. A pesar de que hay países, sobre todo los países circundantes, Egipto, Jordania, también Arabia Saudí, Emiratos, que lejos de luchar contra Israel han empezado ya incluso a firmar la paz con ellos, a tener buenas relaciones comerciales con Israel, en realidad la población es muy anti-israelí. ¿Qué ocurre? Que ningún país árabe ha ganado una guerra contra Israel nunca, que yo recuerde, vamos. No. Ni siquiera han luchado con ellos desde el año 73, en la guerra del Yom Kippur, que también perdieron. Entonces, ahora ves que una milicia sí lo consigue, libra 2 guerras contra Israel y más o menos las gana, o desde luego no las pierde. O de momento empata, que es como bien. O sea, contra bien. la supergran potencia militar de la región, con apoyo occidental y todo, expulsas a Estados Unidos de Líbano. Es como, lógicamente, lo que hace todo esto es que Hezbollah y su líder, Hassan Nasrallah, sean todo un icono de la resistencia, no solamente en el Líbano, sino también en todo el mundo árabe. Hablemos un poco de este señor, de Hassan Nasrallah, que bueno, le hemos mencionado un poco de pasada, pero jolín, le hemos dicho que es la cabeza de Hezbollah. ¿Quién es este señor? ¿De dónde aparece? ¿Cuándo aparece? Pues mira, Nasrallah, Fer, es un personaje fascinante, ¿vale? O sea, fascinante en el aspecto de entender cómo ha crecido su figura. ¿Tiene avenida con su careto? Pues no lo sé, la verdad. No me pillas en eso. A lo mejor todavía no se ha ganado suficientes méritos. Bueno, en un futuro la tendrá, pero yo creo que seguramente tenga. Fotos de él en todas partes, eso sí te lo garantizo. Pues entonces tendrá avenida. Es un líder muy carismático, muy famoso en todo el mundo árabe por sus discursos muy encendidos, ¿vale? Ejerce tanto de jefe militar como de jefe religioso y político. Y vive escondido en algún lugar de la Dajilla, que es ese barrio chií de Beirut, que es el corazón del poder de Hezbollah que mencionaba antes Blas. Que, por cierto, la Dajilla también da nombre a la doctrina Dajilla. Que es que yo lo venía pensando. Sí, viene de... Eso es una doctrina militar israelí que se inventa en la guerra de 2006, esa que mencionábamos antes, que consiste básicamente en arrasar toda una zona urbana o un pueblo o un barrio de una ciudad más grande con el objetivo de echar de allí o de acabar con un grupo terrorista, un grupo armado como Hezbollah o como Hamas. ¿Qué ocurre? La demostración en 2006 es que la doctrina no funciona. Porque Nasrallah sigue vivo, no se ha acabado con él y Hezbollah sigue. Es el campeón del escondite, este hombre. Ya, o sea, no le encuentras, no le sacas de ningún lado. Lleva años, pero bueno, esa doctrina lo que sí que explica también un poco es cómo ha actuado Israel en Gaza ahora mismo, que su estrategia es arrasar Gaza a costa de dejar a muchísimos muertos civiles para intentar de alguna manera acabar con Hamas. Que eso sorprende mucho, ¿no? Porque Israel arrasa de manera tan brutal como áreas civiles, o sea, es una doctrina conocida y que se desarrolló como deliberada, buscada por Israel, pero que no está claro que sea exitosa a pesar de que causa tantísima destrucción y muerte. Claro. Volvamos a Nasrallah, a ver de dónde sale este señor. Este hombre llegó en el poder, llegó al poder a dirigir Hezbollah en el 92, ¿no? Como sucesor de ese primer líder de Hezbollah, que había sido asesinado por Israel. Y hay 2 datos que ya te dicen qué clase de persona debe ser este hombre. Primero, fue elegido por unanimidad solo 2 días más tarde del asesinato. Y el otro es su juventud. Llegó al poder con 32 años. Es que flipa. Con mi edad. Con tu edad. Yo no tengo todavía ningún grupo estás aquí con nosotros en sudadera hablando de él, tres pringados, ¿sabes? Eso es, efectivamente. Pero flipar, así es la vida. Tenía 22 años cuando abandona Amal y se mete a Hezbollah, y solamente en 10 años consigue ascender hasta llegar a ser el líder de la organización. O sea, es una locura. Claro, y eso tal cual. Y además, si ves su historia, es también bastante épica de dónde viene este hombre, que parece que estoy yo aquí admirándole, pero te pones a como personaje, un personaje político. No es que seamos fans de Nasrallah, claro, no tengo aquí un póster de él, pero hay que estudiarle. Es curioso ver sus orígenes, ¿no? Nasrallah nació en una familia pobre, su padre era verdulero en un suburbio de Beirut, se afilió a Amal, ¿no? Es el gran partido chií que mencionaba Blas, se afilió a él con 15 años, se fue a estudiar teología chií a Irak. ¿Qué pasa? Que cuando volvió,
era un absoluto friki, un fan de Khomeini, y de hecho lo consideraba la personalidad más importante del siglo XX. Se fue metiendo de lleno en política y empezó ya poco a poco a ascender en Hezbollah por su oratoria y también por sus dotes organizativas. Ya. De hecho, todo el mundo reconoce que Nasrallah ha sido clave para transformar Hezbollah en lo que es hoy en día, ¿no? Cuando él llegó, la organización era un grupo muy cerrado, muy radical. Hombre, conocido... era una escisión, al final, era lo que estábamos hablando. Claro, pero era conocido sobre todo por los ataques suicidas, por esa beligerancia, ¿no? Él lo ha convertido en una organización mucho mayor, que ha capilarizado mejor ha permeado dentro de todo el sistema libanés, ¿no? Ahora es la más grande del Líbano. Es una mezcla entre un movimiento de masas, un partido político con un núcleo muy fiel y disciplinado, también una guerrilla profesional, ¿no? Con los años, al final, Israel ha aprendido que Nasrallah es un enemigo muy serio, pero la cuestión es que nunca ha llegado a matarle. Israel es conocido por enemigo al que le pone el punto de mira, hombre. de repente esa persona... El Mossad tiene, marquitas de tiza para parar un tren en pues la tienen que en la tener una pared. pizarra con Nasrallah en el medio enorme. La baraja aquella que tenía la CIA para donde el as era Bin Laden. La baraja de póker, sí, es verdad. Eso es, que el as era Bin Laden. O sea, que Nasrallah ahora mismo debe ser del full. mínimo, sí, o el 1 o desde luego en el top 5 de objetivos a eliminar. Edu estaba mencionando que Nasrallah es conocido por esos discursos, el carisma y tal, y quería preguntaros por eso, porque antes decíamos que Hezbollah tiene varios medios de comunicación, no uno, varios medios de comunicación, es decir, que le dan muchísima importancia a la pata de información y propaganda, entiendo. Muchísimo, muchísimo, Fer. De hecho, Nasrallah sabe que para que Hezbollah siga teniendo el apoyo que tiene en Líbano y en todo el mundo árabe, tiene que controlar el relato de lo que está pasando, ¿no? Tiene que dar su versión de los hechos, ¿no? Y para eso tiene nada menos que 3 medios de comunicación que yo haya encontrado, igual hay alguno más, pero 3 como mínimo, ¿no? Primero, un periódico que se llama Al-Ahed, significa el pacto, es el pacto que tienes con Dios, siempre tiene algún significado religioso todo esto, siempre. Una radio que se llama Al-Nur, la luz, de nuevo la luz de la religión, y una televisión, que es la más importante, Al-Manar, que significa el faro, de nuevo, luz, tal. Al-Manar a mí sí me suena de... Al-Manar es conocidillo porque además tiene versión en español. Ah, mira. Y se lee mucho, o tiene más o menos cierta penetración en América Latina, donde también hay un público que recibe con buen grado los mensajes de Hezbollah. Luego hablaremos de eso, de la penetración de Hezbollah en América Latina. Es decir, que evidentemente estos medios son propaganda, evidentemente. Nadie piensa que estos son medios serios, que la versión de Hezbollah. Ir a leer información seria, ¿no? Pero es muy interesante leerlos o consultarlos porque ayudan a entender el discurso y el punto de vista que tiene Hezbollah y también Irán indirectamente de lo que está pasando en Oriente Próximo. Desde luego ahora cubre muchísimo la guerra de Gaza, pero cuando no hay guerra, pues también cubren otras cosas y de nuevo siempre es ese prisma antioccidental, anti-israelí. De hecho, es muy curioso, también lo he mencionado Edu antes de pasada, que nunca hablan de Israel como un país, nunca hablan de Israel como Israel. Como mucho lo ponen entre comillas, como para decir, no reconozco que Israel exista, o si no dicen enemigo sionista o algún otro tipo de eufemismo para evitar reconocer que Israel existe. Es como Voldemort. El que no debe ser nombrado. Sí, básicamente. Exactamente. Pero, o sea, por supuesto, todos estos medios retransmiten, ¿no?, los discursos de Nasrallah, que siempre se siguen mucho en el mundo árabe, y es lo que hemos comentado al final, pero su imagen también está muy cuidada. Él siempre, de hecho, hace poco que salió a hablar con todo el tema de la guerra contra Hamas, él siempre va de negro, con un turbante sayid que le acredita como clérigo chií, supuestamente descendiente de Mahoma. Es decir, que solo los descendientes de Mahoma pueden ir de negro. Los otros lo llevan blanco. Claro. Eso es. Por si alguien lo ve. La barba larga también, típica de los chiíes. O sea, tiene una imagen muy carismática cuando sale en los medios de comunicación. Normalmente aparecen símbolos islámicos o también referencias a la resistencia palestina, y lo único que no aparece en sus vídeos es ninguna pista que pueda llevar a su paradero. O sea, que siempre el fondo blanco. Por lo que sea. No, pone abajo una tela con letras árabes, alguna bandera, pero no verás una ventana o algo. No. Nunca vas a saber dónde está. Y de hecho llevan años, como decíais, queriendo matarle y no lo consiguen. Pero bueno, de todas formas, para explicar mejor la importancia que tiene para Hezbollah, los medios de comunicación, hay que hablar de cuando se los quisieron quitar. Y esto provocó una guerra civil, que antes lo hemos mencionado en la introducción, nada menos. En 2008, el gobierno libanés, que estaba dominado por la facción contraria a Hezbollah dentro del Líbano, recordemos que no todo Líbano es Hezbollah, esto hay que dejarlo claro, ese gobierno en 2008 intenta cerrar los medios de comunicación de Hezbollah. Y claro, Nasrallah esto... Pues, pista sale mal. Spoiler, no es buena idea. Claro. Nasrallah sale enseguida en la televisión dando un discurso y dice nada menos que esto no lo van a tolerar, por supuesto, y que además lo consideran una declaración de guerra del gobierno contra Hezbollah. Y acto seguido saca a su gente a la calle, a sus tropas, a su ejército a la calle, que es, recordamos, el más potente que hay en el país, y en 2 días
toma el centro de Beirut. Básicamente toma la capital del país. Es una locura, ¿no? Los combates duran una semana todavía. Hay en torno a los 100 muertos. O sea, no es una pequeña escaramuza en la calle un día. Sí, es que sí, es una sí, cosa sí. bastante seria. Y al final, Hezbollah gana la partida. Se queda con sus medios de comunicación, que siguen todavía funcionando, y además amasa todavía más influencia en el país de la que tenía al principio. De nuevo, un recordatorio de que no todo el mundo en Líbano está contento con Hezbollah, pero que a pesar de eso no hay nadie capaz de echarles el guante ni Hombre, de... como demostración de poder doblarles el brazo. es evidente. Es Claro, la cuestión alucinante. es ¿cómo llegas tú a establecer un sistema democrático o un Estado que pueda ser medianamente funcional con una milicia Pues que al tan final poderosa está como secuestrado. esto? Sí, Exactamente. básicamente. Eso no requiere otro capítulo, que ya lo haremos, Sí, sí, el de sí, Líbano, sí, sí. pero vamos, es un tema bastante complicado. Otra cosa aquí importante, eso para entender Hezbollah, es el gran apoyo social que tiene, porque eso lo estabais apuntando, que hasta cristianos apoyan a Hezbollah o ven bien las acciones ciertas acciones de Hezbollah. O sea que no solo se explica por sus victorias con Israel, porque como hemos estado comentando también, Hezbollah abarca mucho más que ser un grupo armado también. Si no me equivoco, porque actúa casi como seguridad social, entre comillas, o sistema de beneficencia o apoyo de muchos libaneses. Cubre un poco esos huecos que deja el Estado, ¿no? Hay que tener en cuenta que Líbano es un país muy empobrecido, con una inflación muy alta, una deuda pública también disparada. Sí. Y recuerda que los chiíes, esa base de apoyo de Hezbollah, es la comunidad más pobre del país. Entonces, así que desde que ha tenido medios, Hezbollah siempre ha invertido mucho dinero en comprar bocas, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, sí. Paga subsidios, financia escuelas, guarderías, da empleo, ayuda a las familias de los mártires, ¿no? Estos caídos en la lucha. Y todo esto recordando lo que decía Edu, de que Líbano es un país en una crisis enorme, Claro. política y económica. Para empezar, llevan un año sin presidente. Llevan un año en interinidad porque el presidente se fue de su cargo cuando le tocaba y el No resto ha y conseguido. los partidos no se ponen de acuerdo en elegir al nuevo cargo. Es decir, esto es un problema a nivel político. También tienen, tú mencionabas antes, Fer, la crisis del puerto que explotó en Beirut en 2020, que ya de por sí provocó una gran devastación en la capital. De nuevo, es una pasada verlo, aún sigue, yo lo vi. Eso te iba a decir, sigue así, ¿no? Sigue, hay cosas que se han recuperado ya, pero tú todavía ves muchos cristales rotos, tiendas que no se han recuperado, no se han reconstruido, Ya. y no tienen el puerto funcionando como funcionaba antes. Y es la principal puerta de entrada de todo lo que entra en el Líbano a nivel importaciones, ¿no? Así que Claro. la crisis económica posterior también ha sido muy grave. Y en este contexto, Hezbollah se ha erigido como un actor muy crítico, primero con la corrupción, porque también son muy populistas, el régimen es corrupto, son una casta, siempre han gobernado los mismos, y también ellos, pues bueno, gracias a eso y a la crisis que hay en el sistema libanés, pues también se han erigido en ese Claro, es sentido que si es como un partido una político, alternativa. también tienen que aprovechar o jugar en ese terreno de la política democrática, por así decirlo. Y todo este discurso, sumado a factores como la crisis económica, desafección política, explica que muchos jóvenes libaneses se metan en Hezbollah. Que es lo que pasa con otros grupos armados, milicias y demás, ¿no? Sí. No tienen trabajo ni perspectivas de futuro, pero saben que si entran en Hezbollah serán respetados, se ganarán bien la vida, y si tienen suerte de morir, pues su mujer o su madre, o sea, si tienen la mala suerte también, su mujer, su madre... Para ellos es una suerte porque son mártires, ¿no? Pero bueno, pero Claro. al final su mujer o su madre tendrán una pensión. Es decir, salga como salga la cosa, su familia va a tener alimento o dinero por lo menos para sustento. poder alimentarse. Claro, que eso, por ejemplo, recuerdo también el caso de Daesh o incluso de los Es cárteles Boko del Haram, narcotráfico, efectivamente, exactamente. juegan mucho con esa idea de yo voy a generar redes de apoyo para Claro. precisamente generar cierta legitimidad paraestatal. Y, por ejemplo, hay una cosa que se asemeja al Shabab en Somalia. El Shabab en Somalia tiene programas sociales que hacen con los chavales. Por ejemplo, es muy curioso lo de limpian las playas. Eso choca mucho al verlo. Y en el caso de Hezbollah, por ejemplo, también tienen asociaciones deportivas y una organización de juventudes del partido, ¿no? Es decir, se convierten en un actor social de encuentro de esa comunidad. Sí, Y con muchas Hezbollah, caras. claro, hace mucho hincapié en reivindicar y cuidar a esos mártires que mencionaba Blas. Son uno de los ejes también de esa lucha por la resistencia. Entonces, se genera una conexión con las familias de los que ya no están también. Bueno, de hecho, tienen hasta un museo de la resistencia en la que, desde luego, exhiben un montón de trofeos de guerra y de banderas y cosas en su guerra contra Israel. Y también hay un cementerio de mártires que está, por supuesto, lleno de carteles de los mártires y que también se pueden ver en la carretera, de todas formas. Pero bueno, que es muy interesante la que tengan carretera un del Líbano, eso es... Es una galería de fotos de mártires, es alucinante. Pero bueno, de todas formas, no pensemos de nuevo que el apoyo a Hezbollah es abrumador en el país. La clave de su éxito, en realidad, es que ostentan el poder, pero no asumen la responsabilidad de ostentarlo. Es decir, no son el gobierno. No tienen la responsabilidad de pagar las pensiones si el sistema se quiebra, ¿no? Entonces, nadie tampoco les puede pedir responsabilidad porque ellos no la han pedido en ese sentido, ¿no? No gobiernan para todo el mundo, pero sí que controlan el país de forma indirecta. Lo tienen secuestrado, como tú decías muy bien, Fer. ¿Qué ocurre? Los cristianos,
que es la población de clase media, los cristianos, y también la población de clase media urbana laica, que a lo mejor eran musulmanes pero que ya han dejado un poco de creer en esa religión. Esa gente más moderna y más cosmopolita está muy en contra de Hezbollah por muchas razones, sobre todo la religiosidad tan conservadora, la violencia, ese quieren control. Convertir al Líbano en un estado islámico en el sentido de un literal, país como Irán. Efectivamente, como Irán. Una teocracia. Exactamente. Entonces, toda la gente que mira más a Europa y que es internacional y que a lo mejor estudia en Estados Unidos, que tiene más dinero, no les gusta nada lo que hace Hezbollah, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que Hezbollah se mete en el sistema político, económico, militar del país, también ellos han caído en esas cosas que criticaban al principio. Es decir, también son un régimen corrupto. Claro. También tienen tejemanejes políticos. También son responsables, por ejemplo, de que no haya presidente, porque ellos también tienen votos en el Parlamento y los utilizan en su beneficio para vetar, digamos, al candidato que no les guste. De hecho, ha habido quienes han acusado también a Hezbollah de tener algún papel, no se sabe muy bien qué pasó, en la explosión del puerto. Ya digo, no se ha llegado a esclarecer porque en realidad todos los partidos políticos se han tapado a sí mismos entre ellos para que nunca se sepa lo que pasó. Pero lo cierto es que también Hezbollah podía estar implicado en eso porque también es un partido político que está hasta las trancas en el sistema, ¿no? Y al final, desde fuera, cuando uno lee sobre el Líbano, viaja allí, lo que parece es que está todo podrido y Hezbollah simplemente es el actor más fuerte de toda la podredumbre que hay en ese lugar. Hombre, a Hezbollah lo pintáis como que solo le falta tener un parque temático, una especie de Netflix de Hezbollah. No, creo que también tiene un equipo de fútbol, ¿no? Eso sí. Tiene un equipo de fútbol. Esto es súper interesante. Porque también su apoyo social se basa en cosas más simpáticas que simplemente pegar tiros. Sí. ¿Qué ocurre? No está demostrado públicamente que sea su equipo de fútbol, no hay una relación pública en ese sentido, pero desde luego sí podemos decir que uno de los clubes de fútbol más importantes de todo Líbano, que es el Ahed Fútbol Club, sí que tiene una relación muy directa, muy estrecha con Hezbollah. Los enlaces entre el equipo y Hezbollah son muy evidentes y ahora os lo explico. Por ejemplo, se fundó en La Dajilla, de nuevo, ese barrio que es del sur de Beirut, donde está escondido Nasrallah, presumiblemente, y que es el centro, digamos, de poder de Hezbollah, el Beirut chií. También visten de amarillo, como el color de la bandera de Hezbollah, y se llaman el Ahed, que no sé si os acordáis, pero es el nombre del periódico que tiene Hezbollah. ¿Alguna pista? No sabemos si es Hezbollah. No sé, Rick, igual... Claro, o sea, ladra, tiene pelo, mueve la cola, pero no sabemos si es un perro. Claro, a lo mejor es una perra, pero vamos, no puede ser muchas cosas más, o sea, tiene que ser ahí. El caso es que el Ahed, hasta hace unos pocos años, era un equipo de segunda fila, estaba en primera división, pero no ganaba mucho, ganaban siempre los equipos tradicionales de Beirut, que son más bien del Islam suní o cristianos, pero en los últimos años ha ganado 6 de los 8 campeonatos de la Liga Nacional de Líbano. O sea, de repente ha pasado a ser el amo de la liga, ¿no? Y esto también es una metáfora, en mi opinión, de ese poder creciente que tiene Hezbollah y el chiismo en el país, que viene un poco dado también de que el fútbol también tiene esa manifestación al final. Hemos estado hablando, bueno, más allá del equipo de fútbol, de los programas sociales, de tener 150.000 misiles y tal. Todo esto, o sea, ¿de dónde salen los monises? La guita. La viruta, exactamente. ¿De dónde saca Hezbollah toda la pasta para mantener este pedazo de sistema y lo que hemos dicho, en un país pobre como es Líbano, mega endeudado, al borde de la quiebra desde toda la vida? Entonces, ¿de dónde saca la pasta? En primer lugar, lo más evidente es que mucha parte del dinero y también las armas más sofisticadas se las da a Irán y también Siria en menor medida, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Pero es verdad que a pesar de que el apoyo externo es muy importante para Hezbollah ya ha conseguido sostenerse a sí misma. Ya son autosuficientes a nivel económico y también bastante a nivel militar. Para empezar, por ejemplo, con el cobro de impuestos y gestión, digamos, pública. Simplemente de ser un paraestado dentro del Estado. Ellos también gestionan... Cobran sus impuestos y sus vainas. Yo creo que sí, porque el Estado libanés es que no funciona en muchos sitios. Entonces, al final, ellos ocupan ese hueco, ¿no? Y también, otra cosa muy loca que tiene Hezbollah de conseguir financiación es el tráfico de drogas, que ya faltaba la guinda del pastel. Eso sí que da dinero. Claro, lo hacen todos, solamente les faltaba la droga. La verdad es que sí. No, prácticamente todos los grupos estos al final acaban. Al-Qaeda también, el Estado Islámico también pasaba. Al-Qaeda no. Al-Qaeda yo no creo que tenía sé. pelea con el Estado Islámico por el tema de las drogas. Pero desde luego Daesh lo hacía. Daesh lo hacía fijo. Al-Qaeda, mira, estoy yo ahí dudando. La cosa es que de nuevo también Hezbollah que iba en una liga superior a los demás, porque tiene hasta contactos con los cárteles latinoamericanos. Bueno, es que eso es un pepino de historia. O sea, el tema de la penetración de Hezbollah en América Latina. De hecho, nosotros tenemos un artículo muy bueno en el orden mundial que repasa que tenía todo esto. unos añitos el artículo, pero está muy bien, es verdad. Yo, por resumirlo, ¿vale? Hezbollah tiene presencia en América Latina, contactos más o menos cercanos tanto con narcos como con gobiernos, y todo esto lo han conseguido gracias a 3 elementos, te diría. Primero, que hay mucho negocio en América Latina, ¿no? Y el dinero atrae a gente, el dinero atrae dinero también. Pues luego, que hay una enorme diáspora libanesa en la región, sobre todo eso en la cuenca caribeña
hay la zona de Venezuela, hay mucho. Pero, Shakira no es de origen libanés. Yo estaba de hecho. pensando en Sí. Shakira. Sí. Pues Que no tiene nada que ver con Hezbollah, me parece, pero hubo bueno. mucha Bueno, diáspora aquí nos ha dejado de ver pasta. Líbano. Bueno, ahora ya lo ha aceptado, creo, sí, ¿no? No, pero nos ha dejado de ver pasta. No sé, yo de esas cosas no me entero, El Fernando. momento derivado del podcast, Sí, totalmente. Pero sí, Shakira al final representa un poco esa diáspora libanesa, también hay mucho sirio y luego también es verdad que muchos países latinoamericanos tienen cercanía ideológica con Hezbollah, con Palestina, con Irán, en cuanto a que son muy antiestadounidenses, ¿saben? Comparten Puedes eso. decir Venezuela. O sea, Bueno, sí. claro. Ahora Venezuela, iremos- Nicaragua, claro. Cuba. Sí, no, me Pero- suena, por ejemplo, que, lo digo de memoria, que Tarek El Aissami también Él había dice, sido acusado por tener vínculos ¿Este con, señor quién con es? Hezbollah. Este es el ex vicepresidente de Maduro entre 2017 y 2023, Nada si menos yo no que recuerdo mal. el número 2 del gobierno de Venezuela. Claro, Colega si no de es- Hezbollah. Ministro de Exteriores creo que fue Sí, también. no es oficial, pero sí que uno de los principales narcos venezolanos, que es también sirio-libanés, decía que el hermano de Tarek, el El Aissami, había estado en contacto con él y que el Aissami estaba al tanto, ¿no? Entonces, no nos podemos explayar en esto, pero sí que es verdad que hay una clara relación entre Hezbollah, narcos, gobiernos, y en Venezuela, con esa zona vacía que se ha quedado Bueno, y en la también selva. con las sanciones que Venezuela necesita Claro. durante mucho tiempo financiación internacional y eso cuando no tienes funcionando los canales legítimos originales, pues muchos países acaban recurriendo Pero, a canales claro, oscuros. hablamos de Venezuela, pero también tienen contacto con narcos mexicanos, narcos colombianos, sí. es decir, se han expandido por la región y funcionan. O sea, yo te diría que es la única milicia, el único grupo así con una capacidad tan grande. No se les puede negar en ningún caso la visión global. Visión de negocio de. entrepreneurship, Sí, ¿no? efectivamente. Esa visión le damos a Nasrallah el premio al emprendedor del año. También eso es verdad que no habría sido posible sin el apoyo de países como Irán, por Sí, supuesto, sí, que te abren 100%. muchísimas No, puertas claro, en la claro, región. Es decir, Claro. También por ir cerrando un poco este episodio, creo que no puede terminar sin plantearos la gran pregunta que nos ha perseguido desde que empezó la guerra en Gaza, porque llevamos semanas dándole vueltas a si entrará Hezbollah, ha sido como la gran quiniela de estas semanas, porque de entrar Hezbollah en la guerra con Israel supondría una escalada bastante seria y peligrosa en el conflicto. Al final parece que Nasrallah se ha echado atrás, o al menos no quiere jugarse esa papeleta, al menos de momento. ¿Por qué creéis que es? O sea, ¿por qué Hezbollah no se ha atrevido a dar ese paso ahora? O incluso si se puede acabar lanzando a dar ese paso. yo por el bien de mis anginas de pecho y de mi ansiedad espero que no de lo tus den. cejas. De mi estrés. Total, es que en plan, si entran se van a caer y pegándome las cejas así como entre. Con pelo. No, pero bueno, fuera de bromas, es verdad que había mucha expectación con el discurso de Nasrallah tras ese inicio de la guerra y la verdad que fue un poco un bluff, escurrió el bulto. Se decía que Hezbollah iba a entrar en la guerra si Israel se atrevía a invadir Gaza. Luego, si se atrevía a bombardear hospitales o desplazar a los palestinos de la franja de Gaza, todas esas líneas rojas Israel las ha cruzado y Hezbollah no ha hecho nada de nada. ¿sabes? Es verdad que han aumentado los ataques contra Israel con misiles y cohetes Sí, desde eso el sí. Líbano, que han sido mucho más contundentes que lo que es habitual, pero también han dicho que iban a entrar en la guerra abiertamente y luego al final, como tú dices, Edu, no lo han hecho. ¿Por qué? En mi opinión, porque saben que se la juegan mucho. Y aquí hay que recordar de nuevo la guerra de 2006, en la que por un pequeño error de cálculo, Hezbollah hace una pequeña incursión que pensaban que iba a quedar en nada, y Israel responde con un mes de guerra, ¿no? Y ahí quedaron también muy tocados los de Hezbollah. Así que, al final, la cuestión es que parte de la legitimidad de Hezbollah viene de ser la milicia que defiende el Líbano, en teoría. Y saben, como también tú decías, Fer, que si entran en una guerra con Israel, se lo pondrían muy complicado a los israelíes, porque habría un segundo frente por el norte, que es la gran duda que teníamos estas semanas, pero también es seguro que Israel respondería con muchísima dureza contra el Líbano. Se la juegan a que les revienten. Claro, como hicieron en 2006, Claro. con esa doctrina de Ajilla de arrasar con todo para acabar con Contra Hezbollah. Líbano y contra Irán, que les pegan un pepinazo. Sí, igual también. Y eso causaría muchísimas víctimas, seguro, y destrucción en Líbano. Y Líbano no está como para que le rompan un puente Como o para un otra hospital guerra. más, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿seguirían los libaneses o la gente que apoya a Hezbollah en Líbano apoyando a Hezbollah si esta gente se mete en una guerra en la que técnicamente no tienen por qué meterse, sin buscarlo? Ya. Pero aquí todo esto que ha dicho Blas es cierto, pero también se puede dar el argumento contrario con todo eso. Y es que la parte de la legitimidad de Hezbollah pasa por luchar contra Israel Claro. y defender a los palestinos. La otra parte, aquí digamos como que se cruzan las legitimidades, Claro, hay ya. un conflicto. en Entonces, ese con lo sentido. que está pasando en Gaza, ¿se puede permitir Hezbollah no entrar? Porque se está jugando su imagen.
Eso es algo que nos hemos planteado aquí en la oficina bastante, ¿no? Al final mi sensación es que Hezbollah e Irán también han decidido que por ahora no es el momento de ampliar esta guerra. La desaparición de Hamás, si Israel lo consigue, es verdad que sería un golpe muy gordo para esta alianza, ¿no? Pero se juegan también muchísimo si entran, porque, como sea, hay que recordar que esta partida no solo se juega en el Líbano. Irán lidera un eje de resistencia en toda la región, una alianza que incluye a Hezbollah, a Hamás, a los hutíes en Yemen, a todas las milicias también en Siria e Irak. Y de hecho Hezbollah es un actor muy importante que no solamente actúa en Líbano, también actúa, por ejemplo, en la guerra de Siria. Ha sido un actor importantísimo para apoyar a Bashar al-Assad. Es decir, que ya no solamente es una cosa de Israel con Hamás y igual entra Hezbollah, es que es una cosa mucho más amplia y regional. Es un pulso en todo Oriente Próximo. Entonces se están midiendo muy bien, tanto por parte de Irán como de Hezbollah, el si entrar o no por las consecuencias que puede tener. No, es evidente que una entrada de Hezbollah tendría repercusiones muy evidentes para el conflicto de Israel. Se plantearían bastante atacar o no a Irán. O sea, ya sería una escalada muy peligrosa, implicaría ya potencias que trascienden simplemente el conflicto entre Israel y Palestina, y ha sido un escenario bastante preocupante estas semanas. No habría mentapoleos para tranquilizarnos aquí en la oficina si entra Hezbollah. Manzanillas y una tonelada de tilitas. Porque... Pero bueno, yo creo que hoy hemos hecho un repaso bastante profundo de eso, de un grupo que es conocido el nombre, pero no es muy conocido en cómo funciona, qué supone, cómo piensa, qué busca y tal. O sea, que yo espero que con este capítulo de Hezbollah, tú que nos estás escuchando o viendo a través de YouTube, pues hayas aprendido un poquito. Gracias, Blas, por todas las claves. Gracias, Fer. Y gracias, Edu, por venir. Aquí, apoyar a Blas y... Porque vamos, vienes casi en pijama con la sudadera. Además, hoy Blas y yo nos hemos puesto sudadera y tú vienes con camisa, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque yo vengo... Porque la gente nos escucha, pero los que nos vean... nos vean, dirán, madre mía, yo parezco, mira. A lo mejor queda como el traidor Fernando. Afrontamos todos sudadera y él nos chetos aquí en medio. Y la yonquilata. Te falta la yonquilata. Toma un tecito. La tenemos debajo de la mesa, eso es lo que no saben los oyentes. Pero bueno, si nos estás escuchando en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, incluso en Amazon Music, recuerda seguirnos en el canal, incluso dejarnos 5 estrellitas si no lo has hecho ya, que nos gusta mucho. Y en YouTube, pues 3/4 partes de lo mismo, en seguir al canal, en recomendarnos. Nosotros quedamos eternamente agradecidos. Y además, pues bueno, estas semanas te esperaremos en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.